Les damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy amables por acompañarnos. Gracias a nuestras amigas y amigos que están a diario con nosotros en esa primera emisión de Noticiero de Televen. Gracias también por ese apoyo, esa audiencia y particularmente esa participación que tienen, que se refleja siempre al final de la primera parte del Noticiero de Televen con el registro de sus comentarios y el registro también de las denuncias de servicios públicos que ustedes nos presentan y nosotros también pues ofrecemos para que se conozcan y se puedan tomar iniciativas en ese sentido. Estamos dándole apertura en este día, el lunes 7 de octubre, que se ha convertido ahora en una fecha emblemática a nivel internacional. Ya reflejaremos el porqué. Me imagino que muchos de ustedes ya lo saben. Pero entonces, bueno, damos apertura a esta nueva semana, como decía, y vamos a comenzar a hacer nuestro recorrido diario sobre las notas y también, pues, las informaciones más importantes que destacan en lo nacional y lo internacional. Bueno, comencemos entonces nuestro tránsito sobre esta agenda informativa del lunes 7 de octubre. Decía que se convierte en una fecha emblemática porque hoy se cumple el primer aniversario de ese ataque del grupo fundamentalista Hamas que partió desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí y que ha provocado, primero, esta horrible y tremenda guerra que no se detiene aún. Primero sobre el territorio de Gaza con la ofensiva que lanzó Israel, además de todo ello, las secuelas que ha tenido y las consecuencias a nivel internacional. Evidentemente que sí, pero esto se ha extendido. Ya para este primer aniversario ahora la confrontación más fuerte, una vez que Gaza en buena medida fue el grupo fundamentalista Hamas, en este caso derrotado, ahora la ofensiva está sobre otro grupo fundamentalista que hace vida en el Líbano, Hezbollah, muy vinculado al gobierno iraní. En este caso, ahora la guerra está centrada allí y hay el temor que esto pueda crecer con la participación de otros países y pueda convertirse, se han hecho las advertencias en ese sentido, en una guerra total. Ayer la cohetería del grupo Hezbollah pues cayó nuevamente sobre el territorio de Israel, esta vez en el norte de Israel, en la ciudad de Haifa. Hay un número, al parecer, determinado, no aún, pero hay un número apreciable de heridos. No se sabe si hay víctimas adicionales en este sentido. Hubo algunas fallas. Veíamos en informaciones que nos llegaban muy recientemente de la defensa aérea israelí. En este caso que ha sido un obstáculo, una especie de cortina de hierro para evitar los ataques misilísticos, tanto de Hezbollah antes de Gaza y también de Irán, como fue la semana pasada. En respuesta, ayer ha habido bombardeos y seguramente se desarrollarán en el día de hoy. Algo puede estar preparado porque un nivel de expectativa muy grande, en alerta están, por ejemplo, en Irán, también en Gaza, desde luego, que ya es una tierra pues profundamente maltratada por la ofensiva israelí, con el ataque en respuesta al ataque a lo que fue la matanza del 7 de octubre, que hoy cumple su primer aniversario. Entonces, decía que había bombardeos en forma recurrente de parte de Israel sobre el territorio sur, objetivos fundamentales del grupo Hezbollah, han dado de baja a buena parte de la dirección de ese grupo fundamentalista. Y repito, en el día de hoy hay un nivel de expectativa, sobre todo porque muchos piensan que puede haber una respuesta, porque de alguna forma lo asomaba el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al ataque que la semana pasada, el ataque masivo con misiles que lanzó Irán, la República Islámica de Irán. Así que hay que estar muy pendientes. Mientras tanto, ha habido noticias este fin de semana importantes. Por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que no iba a vender más armas a Israel. Esto ha llevado al primer ministro israelí, Netanyahu, a solicitarle que piense, que reflexione, que se ubique en la situación que se está viviendo en este sentido, pero Macron decidió que esto no puede continuar. Otros están calificando lo que está ocurriendo en el sur del Líbano como un genocidio.
gobiernos de la Unión Europea, por ejemplo el de España, lo ha calificado de esta forma y lo ha criticado de manera muy severa. También, aparte de lo que es la decisión de Macron, el Papa Francisco ayer en su homilía de todos los domingos imploraba que se detuviera la guerra, que se registrara un alto al fuego, pero que también se liberaran los rehenes israelíes que todavía permanecen en manos del grupo fundamentalista Hamas. Esto pues ha generado, como bien se conoce, tensiones y mucho temor de que pueda crecer y pueda expandirse este conflicto con severas consecuencias, no solamente para la región, sino también para el mundo, que ya se está viendo, por ejemplo, en el área económica, como una cierta elevación de los precios del petróleo, o así también dificultades para la organización logística de muchas naciones. Así que muy pendientes en este sentido, pero hoy va a ser un día muy, pero muy especial. Bueno, continuamos. En el terreno de la política nacional, pero vinculado también a lo que ocurre en otros países, por ejemplo en España, se conoce la información que el rector Juan Carlos del Pino, que había desaparecido, que se había al parecer marchado del país, que según se dijo estaba en los Estados Unidos, pues reaparece, pero en España, reunido con el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. De acuerdo a la información que se maneja vía internacional, despachos internacionales y algunos otros portales, tuvieron una reunión para evaluar lo que fue el episodio del 28 de julio, y quien habló a través de un testimonio o comunicado fue el ex candidato presidencial, señalando que había recibido información de lo que había ocurrido en el seno del Consejo Nacional Electoral la noche de la elección el 28 de julio. No se ofrecieron más detalles. Seguramente más adelante o en el día de hoy puedan conocerse algunas otras cosas. No hay una declaración oficial registrada de parte del rector Juan Carlos del Pino. Esta reunión es de presumir que se realizó en España, y porque hay fotografías en ese sentido. Así que esa noticia también destaca en diferentes medios de comunicación social nacionales e internacionales, como también continúa el examen de la situación y del momento político tenso también que se vive en nuestro país en ocasiones. Así que bueno, muy pendientes también de lo que pueda conocerse en el día de hoy en respuesta a esta reunión que se realizó este fin de semana. Bueno, otras informaciones. Vamos al caso de los migrantes, donde están involucrados mayoritariamente venezolanos. Bueno, hay una gran tensión en la frontera sur de México, en Tapachula, que es el sitio de concentración de muchos migrantes centroamericanos, cubanos, haitianos y muchos venezolanos. Nerviosismo, según titulan algunos medios de comunicación social, porque frente a la proximidad de las elecciones en los Estados Unidos dentro de un mes, el 5 de noviembre, día martes, entonces ellos temen que si gana Trump, cumpla con lo que ha prometido. Es decir, la deportación masiva de personas. Ayer, por cierto, Trump fue muy duro en Wisconsin, otra vez contra los indocumentados. E hizo de nuevo, o lanzó de nuevo, aparte de sus denuestos, también amenazas en ese sentido. Él descalifica de manera muy fuerte el tema de la migración, ¿no? Como bien conocemos. Entonces hay ese temor, pero a la par también se conocen otras informaciones. La migración de diferentes nacionalidades no se detiene, y por ejemplo en Guatemala detuvieron un autobús donde había migrantes de diversos países, entre ellos un buen grupo de venezolanos. Y desde Colombia conocimos que ahí hubo una intervención de la Armada colombiana y rescató un bote al parecer a la deriva donde iban migrantes, y entre ellos 4 niños venezolanos. No se sabe si iban con padres o acompañantes familiares, etcétera. Pero esto no se detiene, ¿no? A pesar de que se han tomado medidas drásticas, como las que tomó Panamá en ese puente, en esa tierra que a veces dicen es tierra de nadie, llamada el Darién, para evitar que continuara esa migración masiva de diversas nacionalidades, pero primordialmente venezolanos. Bueno, más informaciones destacan en la agenda de este día, lunes 7 de octubre. En la autopista, una información de sucesos, en la autopista Caracas-La Guaira hubo un aparatoso accidente cerca del llamado Boquerón 2.
que dejó un saldo de 8 personas heridas. Fue aparatoso, es impactante lo que se ven en las imágenes o lo que han colocado en las redes, en las imágenes, de lo que fue pues este accidente, al parecer provocado por una moto y el volcamiento del vehículo que chocó contra esta moto y dejó este saldo. Bueno, el sábado hubo lo que algunos denominan el cortonazo de San Francisco, que se esperaba para el día viernes, que el día viernes llovió, pero la lluvia más fuerte, vigorosa y que dejó más daños, sobre todo materiales, afortunadamente no hubo víctimas de personas, se registró el día sábado. Sobre todo, bueno, en diversas partes del país hay información del estado Monagas, del estado Sucre, pero en la región capital o en el distrito capital, donde se observó con mayor fortaleza con la intervención de las autoridades de protección civil, fue en el municipio de Sucre del estado Miranda, concretamente en lo que ya se conoce como el desbordamiento de la calle La Línea. Se desbordó el río Guaire con las consecuencias respectivas, arrastró la inundación vehículos, la inundación pues copó también las casas, se introdujo en las casas y bueno, creó la angustia normal que se registraba pues en todas las informaciones que se conocían, a lo que se sumaban los videos y las fotografías que aparecían en las redes sociales. Así que en este sentido, eso se denominó por la fortaleza de la lluvia, porque es la fecha donde siempre aparece el llamado cordonazo. Y bueno, dejó las consecuencias que citamos y que muchos de ustedes ya conocerán. Bueno, vamos con temas internacionales, hablando de lluvias y de huracanes. Gran temor en el estado de la Florida. Se decretó ya el estado de emergencia por la fuerza y la iracundia con la que avanza un nuevo huracán, que era tormenta tropical, pero que llegará a la costa oeste de la península de la Florida en forma de huracán, no se sabe en qué categoría aún, probablemente sobre la bahía de Tampa. Esto va a ser muy duro y por ello entonces se tomaron las previsiones. Dicen que puede ser tan fuerte como fue Helen, o quizás hasta más, por lo que están manejando las autoridades en este sentido. Desde hacía décadas, sobre la bahía de Tampa, en la costa oeste de los Estados Unidos, no avanzaba un huracán de esa magnitud. Es decir, no habían recibido el impacto de un huracán con esas características. Así que hay que estar muy pendientes de la evolución. Dicen que tocará tierra de Florida entre mañana martes y el día miércoles. Y las autoridades han tomado las previsiones, incluso algunas personas, aparte de reforzar sus casas, también algunas otras se han marchado por el temor y por las informaciones que se manejan. También surgen muchos bulos y muchas especulaciones en ese sentido por lo que dejó Helen en el camino. Entonces, otros dicen que puede ser una cosa terrible. Bueno, vivir en esa circunstancia no es sencillo, no es fácil, ¿no? Pero bueno, hay que estar también muy pendientes para informarles en ese sentido. Otra información internacional es que falleció a los 94 años en México la presidenta de la Cámara de Diputados de ese país. Estuvo presente en la toma de posesión y otorgó la cinta a Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de ese país. Muere Ifigenia Martínez, una emblemática mujer luchadora, política, figura e imagen también del feminismo en México, que es un país particularmente machista, califican algunos en ese sentido, otros refutan y replican que eso no es así. Pero bueno, como los discursos del feminismo siempre van dentro de esa línea en aquel país, pues muchos recordaron a veces las características con origen cultural incluso por el tema del feminismo y la recordaron mucho a ella, que falleció de manera repentina. Bueno, vamos con deportes, mucha información, Grandes Ligas. Bueno, están empatadas las series en la Liga Nacional. Padres de San Diego, Dodgers de Los Ángeles, Mets de Nueva York, Phillies de Filadelfia. Filadelfia ganó ayer, el primer partido lo había ganado el sábado los Mets. Y en la Liga Americana están arriba, hoy se desarrollarán partidos en ese sentido. Los Yankees sobre los Reales y Cleveland sobre Detroit en la Liga Americana. Y bueno, pendientes de lo que pueda pasar entonces con lo de la Liga Nacional, que están, como decíamos antes, empatados. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Resulta que viene fecha FIFA y hay un partidazo este jueves en Venezuela, en Maturín, en el estado de Monagas, entre la campeona del mundo, Argentina, y Venezuela. Probablemente esté Lionel Messi. Se imaginarán el nivel de expectativas de este partido.
Argentina perdió por primera vez en este proceso de eliminatorias en Barranquilla, Cartagena con la selección de Colombia. Pues bien, se espera que van a reforzar, pues, digamos, su estrategia para evitar una derrota acá en Venezuela. Venezuela necesita también, de alguna forma, obtener victorias para seguir creciendo en las expectativas y en la esperanza de poder asistir por primera vez a un mundial de fútbol. Un poco más del deporte del balompié. Tenemos que ayer el Barcelona gana por 3-0 al Alavés y consolida la punta en el torneo español. Real Madrid, que está segundo, gana 2-0 a Villarreal, que ha estado de tercero. Ganó 2-0, pero eso no le permite empatar, ¿no? Muchos esperaban el milagro del que Alavés le ganara al Barcelona, pero no ocurrió así. El Atlético de Madrid empató ayer 1-1 con la Real Sociedad. Bueno, en la liga inglesa, que es muy competitiva, nos encontramos con que sigue el Liverpool en la punta con 18 puntos, empatado con, en la punta, en el segundo lugar empatados están Manchester City y el Arsenal, y otros que están fregando por subir en posiciones también. En ese sentido es muy intensa la liga inglesa. También tenemos de la liga francesa el empate en Niza, París Saint-Germain, eso tienen posición embarazosa al PSG. La punta en la liga francesa la tiene el Mónaco. Bueno, en Italia también hubo partidos, es decir, que como siempre los fines de semana hay una buena información deportiva que ofreceremos a todos ustedes en el respectivo segmento. Pues bien, amigas y amigos, recuerden que a partir de este momento pueden ustedes comenzar a interactuar a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Ya nos vamos con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional. Mucha atención con la información del tiempo, a ver cuál es el reporte del INAMET en el día de hoy para las principales ciudades del país.